Cuando Allan Kardec dejó nuestro planeta para el luminoso regreso al más allá, supo tener discípulos fieles. Por tanto, se fue en paz. Entre los mejores de sus seguidores estaban León Denis. El primer día del año 1846 nacía en Fourques, un pueblecito de Francia. Hijo de José y Ana Lucía Denis, la humildad de su familia determina que tenga que trabajar desde muy joven. Apreciaba el tiempo que le restaba después de salir del trabajo para estudiar y desarrollarse intelectualmente, por lo que se convertiría en un espíritu riguroso, serio y un gran autodidacta. Ya con 12 años comenzó un aprendizaje de ocupación manual. Denis tenía una salud muy frágil, con problemas en la vista, y este trabajo era duro, por lo que a los 18 años cambió de profesión y se convirtió en comercial, viajando por toda Europa, incluso África, hasta el final de su profesión. Cuando estaba en el trabajo, en lugar de divertirse con los demás aprendices o amigos, el joven aprendía todo lo que podía, leía obras serias y adquirió, con su propio esfuerzo, una cierta cultura. A los 16 años se inscribe como miembro de la logia de Demófilos de Tours, donde muy rápidamente, por sus cualidades de asimilación y su don de elocuencia natural, se convirtió en uno de los mejores oradores y uno de los propagandistas más ardientes. Por su afán de lectura, observaba con interés los libros en los escaparates, y un día, con 18 años, le llama la atención un libro. Era el libro de los espíritus de Allan Kardec. Después de leerlo entusiasmadamente, León Denis refirió: en él encontré la solución lógica, clara y completa al problema universal. Mi convicción se ha vuelto firme. La teoría espiritista disipó mi indiferencia y mis dudas. Supongo que a muchos de vosotros os pasaría lo que le pasó a este señor, que la convicción se volvió firme. Otros datos que tengo que dar de él: que le gustaba la música, que era casi vegetariano, que no consumía bebidas, solo agua, y cuidaba tanto su intelecto como su cuerpo. Ahora vamos a entrar en la época de las mesas parlantes. Este fenómeno le llama la atención. Siente que está comprometido espiritualmente con la labor de propagar las verdades que Kardec cuenta en sus libros, pero no encuentra los resultados que él quiere y nos dice así: buscaba pruebas, hechos precisos para sustentar mi fe, pero estos hechos tardaron mucho en llegar. Al principio insignificante, contradictorio, mezclado con fraudes y mistificaciones que no me satisfacían, hasta el punto de pensar en ocasiones en no continuar mis investigaciones. Pero apoyado como estaba por una teoría sólida y principios elevados, no me desanimé. Parece que lo invisible quiere experimentarnos, medir nuestro grado de perseverancia, exigir una cierta madurez de espíritu antes de entregarnos a sus secretos. En 1867 conoce a Allan Kardec en una reunión que realizó el codificador en Tours. En el prefacio de la biografía realizada por Henri Sauce, Denis cuenta así esta experiencia: encontré a Allan Kardec muchas veces en el plano terrestre. La primera vez fue en Tours, cuando él llegó en 1867 durante una gira de conferencias. Por entonces habíamos alquilado un salón para recibirlo, pero la policía imperial desconfió de nosotros y prohibió la utilización de la sala. Tuvimos entonces que improvisar y reunirnos en los jardines de la casa de un amigo, bajo la luz de las estrellas. Éramos cerca de 300, todos de pie, apretados unos contra otros, tropezando con las rejas que protegían los muros, pero felices por ver y oír al maestro, que localizado junto a una pequeña mesa, nos hablaba del fenómeno de las obsesiones. Al día siguiente, cuando iba a presentarle mis respetos, lo encontré en el mismo jardín, arriba de una pequeña escalera, recogiendo cerezas que le lanzaba a la señora Kardec. Tenía 24 años y viviendo en Tours,
estalló la guerra contra la invasión germana en 1870. Su estado de salud le había permitido no ser soldado, pero él tenía ideas democráticas muy avanzadas para su época y se presentó a filas. Llegó a teniente de las tropas de Indre-et-Loire hasta que se firmó la paz. Regresando a Tours, reanudó su vida como viajero comercial, yendo de ciudad en ciudad para colocar sus mercancías. En estos viajes se aprovechaba para publicitar sus ideas, además de hacer su trabajo. En 1866 es creada la Liga de Educación por Jean Masse, que luchó por el establecimiento de una educación con un sistema gratuito y obligatorio. Las generosas ideas que tiene esta sociedad atrajeron a León Denis, quien pronto se convirtió en un gran adepto. Con el fin de su difusión, dio conferencias en los pueblos y ciudades por los que viajó. Sería muy difícil decir el número de conferencias que celebró en Francia para dar a conocer los objetivos de la Liga de Educación. Y siendo un orador habilidoso y sabiendo interesar, recibió muchos apoyos. En 1880 escribe Giovanna. Esta es una novela deliciosa. Interesado en difundir la doctrina espiritista entre el público en general, el autor creó, con su estilo inconfundible, una historia fascinante que logra ser didáctica sin perder el encanto del texto literario y el interés de una trama bien elaborada. Esta novela está incluida en el libro La muerte no existe, de Henri Regnault. Este mismo año también escribe El progreso. Aquí nos muestra a todos su rostro elevado y liberal. Supo analizar al mismo tiempo con grandeza de alma el progreso político, el progreso social y religioso y el progreso en la inmortalidad. Estos estudios nos muestran cuánto nos queda por aprender. Todo esto había comenzado en 1880 y en 1884, con 38 años, consideró necesario dar conferencias para dar a conocer las ideas espíritas. De hecho, a principios de julio del 1883 hizo una confesión pública encontrada en la colección L'Espiritisme, cuyo artículo sobre la tradición de los galos dice así: como nosotros, los druidas afirmaron la infinidad de la vida, la existencia progresiva del alma, la pluralidad de los mundos habitados. Es en estas doctrinas varoniles, en el sentimiento de inmortalidad que sobreviene, donde nuestros antepasados apoyaron su espíritu de libertad, igualdad social y su heroísmo frente a la muerte. En este artículo, como vemos, ya defendió las ideas que se desarrollaron en su último libro, El genio celta y el mundo invisible. Sin embargo, el año que marca el inicio del apostolado de León Denis es el 1882, cuando éste cuenta con 36 años. En él tuvo que soportar sucesivos obstáculos de quienes miran al espiritismo con ironía y risa, además de creyentes y ateos que buscaban ridiculizar y debilitar la doctrina. Pero contaba con compañeros invisibles que le animaban a luchar, como el espíritu de Juana de Arco. Ánimo, amigo. Siempre estaremos contigo para apoyarte e inspirarte. Nunca estarás solo. A su debido tiempo se te darán los medios para hacer bien tu trabajo. Es el 2 de noviembre, Día de los Muertos del mismo año, cuando otro hecho de capital importancia tuvo lugar en su vida, ya que durante medio siglo debería ser su guía, su mejor amigo, más aún, su padre espiritual. Jerónimo de Praga se comunica por primera vez en una sesión espírita. Ninguno de los asistentes a esa reunión conocían al apóstol checo, discípulo de Jan Hus. Este les dijo: Dios es bueno, que su bendición sea contigo como benévolo rocío, porque los consuelos celestiales son prodigados solo en aquellos que buscan justicia. Luché en la arena terrestre, pero la lucha fue desigual. Sucumbí, sin embargo, de mis cenizas
salieron defensores. Bravo. Marcharon por la ruta que yo caminé. Todos ellos son mis amados hijos. En el mes de marzo del año siguiente, el atrevido pionero espírita recibió de Jerónimo la garantía formal de asistencia de que no quedaría solo ni un día. Ve, hijo mío, en el camino abierto a tu frente marcharé detrás de ti para sostenerte. Y cuando León Denis, dudoso porque su salud era delicada y temía no estar a la altura de la labor encomendada, su padre espiritual le alentó con estas palabras: «Ánimo, la recompensa será más hermosa». A partir de aquí es continuo las comunicaciones de Jerónimo de Praga con León Denis, a quien llamaba mi hijo. Queremos hacer un alto en esta biografía para poder hablar de lo humilde que fue Denis. Por ejemplo, la siguiente contestación se la dio a un reconocido corresponsal de la época que lo enalteció. Esta dice así: «Me alabas mucho, pero fíjate bien, me conozco y me pruebo muchas veces, en mis oraciones, ante los ojos de Dios, los pliegues ocultos de mi pobre psique, los encuentro todavía tan llenos de imperfecciones que me siento humillado y entristecido». Otro caso que prueba la extrema modestia del maestro nos lo da a conocer su secretaria de los últimos años, Claire Baumard, que nos cuenta cómo un extraño, con un aspecto profundamente angustiado, le dijo: «Estoy de paso y quería verle tanto, quería abrazarle». Emocionada por la decepción y como no podía ser recibido, fue a defender su causa y también lo hizo que fue atendido. En el momento de su partida, ella presenció una escena conmovedora. El extraño quiso besar la mano de León Denis, pero cuando se inclinó para hacerlo, la retiró diciendo: «No, no, no quiero, es señal de degradación». También nos cuenta que cuando le transmitía las cartas, el maestro suprimía los elogios que iban dirigidos a él, solamente dejaba los que estaban relacionados con la doctrina. Dio conferencias en el campo, en París y en el extranjero. En los artículos de las revistas espíritas es habitual su nombre y destacan sus cualidades como orador y su reputación como conferenciante, que crece continuamente. En 1885, con 39 años, escribe la obra El porqué de la vida, en la que explica con claridad y sencillez qué es el espiritismo. Desde mayo de 1885 fue vicepresidente de la Unión Espírita Francesa, fundada en 1882, y llegó a ser miembro honorario de múltiples sociedades, como la Unión Espiritista de Cataluña, Brasil, la Federación Argelina y Tunecina de Espiritistas Modernos, la Federación Espírita del Suroeste de Francia, etc. En el Congreso Espírita de 1889, cuando León Denis acababa de ser nombrado presidente de la Comisión de Publicidad, habló con Henri Sos sobre una propuesta para una edición popular de la obra de Allan Kardec, o otra que condensara el espiritismo. Henri Sos le dijo a Denis: «Ahora te ves como él siguió su camino». Y el 25 de diciembre de 1890, el autor hizo comparecer Después de la muerte, obra que tuvo un gran éxito en librería y recibió comentarios como el siguiente: «El hermoso libro de León Denis pretende darnos una solución científica y racional a los problemas de la vida y la muerte, de la naturaleza y el destino del ser humano, y nos muestra la existencia y la razón de las vidas sucesivas. Después de la muerte presenta una potente síntesis de ella, con el único objetivo de León Denis de prestar servicio a los humildes y a los infelices». Vamos a ir concluyendo esta parte de la biografía de León Denis con alguna de sus obras. En 1898 escribe Cristianismo y Espiritismo. En esta obra responde a los ataques habituales del clero romano. 3 años después, en 1901, publica el estudio El más allá y la supervivencia del ser, que sustenta la gran ley de las vidas sucesivas, moviéndose en distintos pasajes que explican los fenómenos de la vida. En 1903 se publica su obra En lo invisible, donde se recogen sus experiencias de tantos años de práctica.
Según Henri Regnault, en su libro La muerte no existe, nos dice que apareció en 1901 y fue reeditado en 1911. Es un libro práctico sobre el espiritismo experimental. Unos años después, en 1905, publica El problema del ser y el destino. Como todas las obras de León Denis, fue escrito con la colaboración del mundo invisible. El maestro no se cansa de confesarlo a todos sus lectores. Para su realización también necesitó de la ayuda de colaboradores terrenales, ya que sus problemas de visión se agudizaban. Al final, en 1908, fue operado. No supuso ninguna mejora. Soportó con calma y resignación este mal que desde su juventud la atacaba. Amaba a la juventud, la alegría del alma, era enemigo de la tristeza. Y nunca lo vieron quejarse, aunque su sufrimiento era grande. En 1910 se publica Juana de Arco Medium. Este trabajo consta de 2 partes. Inicialmente, un estudio sobre la vida y mediunidad de Juana, y a continuación se describen las diversas misiones que tuvo que cumplir durante su vida terrestre, como durante los años y siglos que siguieron. Un año después publica El Gran Enigma. Leer El Gran Enigma es un placer apasionado. Siguiendo a León Denis, tenemos un maravilloso viaje hacia el ideal. Te muestra el camino a la verdadera felicidad. Te enseña a caminar por el libro mágico de la naturaleza, a entender el mar y la tranquilidad de las montañas. Y hasta aquí la primera parte de esta interesante biografía de este gran trabajador. En la siguiente entrega os contaré cómo vivieron la Gran Guerra de 1914, las conexiones misteriosas que tenía León Denis con Allan Kardec, la relación de este último con el guía, y sobre el Congreso de París de 1925. Gracias, y no te la pierdas.